Hola, este video de capacitación está orientado a la versión especializada de odontología. Es probable que en los videos que vean a continuación vayan a encontrar algunos cambios de palabra, incluso el fondo distinto. Esto es porque son los videos de capacitación sobre la versión estándar, la cual funciona idéntico a como funciona esta versión. La diferencia con esta versión es que aquí hablamos de pacientes, contacto pacientes, acá manejamos las historias clínicas, el odontograma, la evolución y podemos pedir un informe de historias clínicas, lo cual no posee la versión estándar o las otras versiones especializadas. De resto todo funciona igual, entonces pueden seguir viendo el resto de videos de capacitación sin ningún inconveniente porque podrán inferir el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces empezamos por acá. Vamos a crear un paciente, nos ubicamos en el menú de pacientes. Cuando pulsamos sobre la sección pacientes nos despliega este menú. Acá vamos a ingresar un paciente, podemos buscar pacientes o modificar un paciente, agregar historias clínicas o modificarlas en el caso de requerirse, agregar el odontograma, modificarlo e ir registrando la evolución, las citas de control del paciente. Vamos a crear un paciente a manera de ejemplo. Primero, antes que todo, podemos buscar qué pacientes tenemos creados para ver. Entonces podemos dejar la lista en blanco. Recuerden que este es un demo que está colgado en internet y cualquiera puede ingresar a registrar operaciones, así que podemos ver que se ha creado y tenemos estos pacientes. Vamos a crear entonces un paciente ficticio. Nos ubicamos en pacientes, le decimos ingresar paciente. Entonces vamos a seleccionar el doctor que lo va a atender. Vamos a suponer que es el doctor Fernando Villalobos. Es prospecto nuevo, le decimos si es paciente nuevo o no, la prioridad del paciente, el código del paciente. Aquí difiere de la versión estándar porque allá sugerimos que haya un código alfanumérico de 5 caracteres, mientras que en la versión de odontología el doctor siempre o la persona que va a operar siempre tiene la cédula de la persona que está, del paciente que está atendiendo. Entonces en este caso el código va a ser la cédula pues básicamente la cédula, el número de identificación. Entonces vamos a inventarnos uno que sea fácil para recordar. 79 millones cerrados. Tipo de pacientes, pues es persona natural. Un nombre, vamos a inventarnos un nombre. Vamos a colocarle Santiago Cruz. Origen del paciente, de dónde llegó nuestro paciente, si fue de una base de datos, fue referido de otro paciente nuestro, fue una llamada que se hizo algún representante comercial de nosotros, fue una visita en frío, fue una campaña de marketing, ya era cliente anterior de algún otro lado donde lo conocíamos, nos contactó directamente o lo conocimos en una feria o eventos. Vamos a inventarnos una dirección cualquiera, diagonal con transversal, ciudad, vamos a ponerle Bogotá, teléfonos ficticios, un celular ficticio, un email de contacto, entonces santiagoc@gmail.com. Podemos registrar un segundo email, ya que muchas veces el paciente deja de utilizar un email, entonces la mayoría de las personas ya tienen dos emails, si no lo tienen pues lo podemos dejar en blanco. Una persona de contacto en caso de que queramos ubicar a Santiago Cruz, entonces nos dice que de pronto la hermana que se llama Estela Cruz, podemos colocar acá el teléfono de Estela, un número inventado, ficticio. Si el paciente tiene una página web, acá el número de identificación colocamos en la misma cédula, es importante. Nosotros después no vamos a poder cambiar el código, así que por eso vamos a colocar dos veces, tanto acá en la cédula como acá para poder verificar en primera instancia que sea el mismo código. Un campo neutro que lo podemos utilizar para colocar alguna información que sea importante para nosotros. Y aquí podemos escribir alguna observación interesante del paciente, por ejemplo, profesor universitario y todo lo que queramos saber de este paciente. Le decimos agregar cliente y ha sido agregado correctamente. Nos deja la ventana para poder seguir ingresando más pacientes. Ya no vamos a ingresar más, le damos acá en el menú superior salir. Entonces si volvimos acá a buscar pacientes y le decimos que nos busque a alguien que se llame Santiago, le decimos listar, aquí ya nos aparece el que acabamos de ingresar, todos sus datos. Vamos a salir.
Si deseáramos modificar algún dato de Santiago Cruz, pues venimos aquí al menú modificar paciente, el código que ya es fijo, que no se va a poder cambiar, le aplicamos y aquí nos trae los datos. Entonces vamos a decir que tiene otro celular, que es el 310-998877. Le decimos modificar cliente y se han actualizado los datos. Ahora vamos a agregar una historia clínica. Recuerden que todos estos datos son ficticios. Ingresamos a historia clínica, podemos buscarlo por el código por identificación en el caso de que no quieran que el código sea el número de cédula, sino que le apliquen un código directo. En la mayoría de los casos siempre va a ser la cédula, así que lo podemos colocar tanto acá como en este campo de acá, 79 123 123, y le decimos buscar código. Si nos aparece acá el nombre y el celular y acá nos completa la información, es decir que encontró el paciente, podemos proseguir. La fecha de la historia, él nos coloca automáticamente la fecha de hoy, pero supongamos que pudimos haberle dicho que esa fecha pertenecía a hace una semana, que estamos actualizando recién la historia clínica. En un adicional 1 vamos a encontrar 5 campos adicionales para colocar alguna información que no esté contenida en la historia clínica y que para ustedes sea muy importante. Fecha de nacimiento, podemos buscar en el calendario o podemos escribirlo directamente, a veces es más fácil. Entonces pongámosle 24 de junio de 1981. La edad, entonces pongamos que tiene 24 años. Lugar de nacimiento, vamos a suponer que nació en Medellín. Adicional 2, recuerden que es un campo que para ustedes sea importante. Sexo del paciente, masculino, estado civil, es decir que es soltero. Régimen, es cotizante. EPS, entonces aquí nos va a salir un listado de EPS. En la creación de ficheros difiere también de la versión estándar porque vamos a encontrar uno adicional que es para EPS, donde podemos registrar las nuevas EPS que han ido saliendo. Digamos que es Famisanar. Un acompañante responsable, entonces decíamos que le acompaña a la hermana. Un celular del acompañante, entonces el parentesco del acompañante, hermana. El email del acompañante, entonces estela@hotmail.com. Son datos ficticios, recordemos. Motivo de la consulta, entonces paciente tiene un dolor y quiere que se le revise. Enfermedad actual, no posee ninguna conocida. Vamos a hablar de los antecedentes personales, si ha sufrido cardíacos, si ha tenido hipertensión, gástricos, cirugías. Entonces supongamos que fue operado de apendicitis, entonces le decimos cirugía, sí, y aquí podemos escribir apendicitis para saber de qué, si tiene problemas respiratorios, endocrinas, hepatitis, radioterapia, VIH, venerias, reumatoidea, si tiene alergias, entonces digámosle que si tiene alergias a los camarones, si ha tenido hemorragia, si ha tenido tumor de cáncer, embarazo, diabetes u otros. Entonces recordemos que si aplica uno de estos, lo cambiamos así, podemos escribir inmediatamente abajo de qué se trata para poder saber. Observaciones de antecedentes personales, digámosle persona saludable. Vemos los antecedentes familiares, si ha habido problemas cardíacos, VIH, cáncer, hipertensión. Entonces digámosles que hipertensión sí, que el padre sufre de hipertensión, si ha tenido artritis, diabetes, endocrinas, respiratorios, en fin, observaciones de antecedentes familiares. La mamá tiene enfisema. Pues, recuerden que son datos ficticios. Exámenes complementarios y o remisiones tanto del paciente como sobre todo del paciente, entonces no hay. Ahora si vemos el diagnóstico del paciente, vamos a escribir aquí diagnóstico sistémico. Si tenemos un diagnóstico estomatológico, por supuesto aquí lo que va a escribir el doctor es lo que va a encontrar en el diagnóstico sistémico o en el diagnóstico estomatológico. Como yo no me puedo inventar bien esos datos, entonces estomatológico, voy a colocarle esto para simular. Pronóstico del paciente, entonces el pronóstico que define el doctor, yo a manera de ejemplo voy a escribir la palabra pronóstico
y voy a escribirle un pronóstico estomatológico. Ok, y si vamos a reportar RIPS o necesitamos esta información, entonces aquí le vamos a colocar el código que pertenece y el detalle. Si el paciente ha firmado consentimiento para los tratamientos, le escribimos si sí o si no, si lo tenemos registrado, si ya nos ha firmado. Y en adicional 1, una información diferente. En plan de tratamiento vamos a escribirle, por ejemplo, que se le hace limpieza, profilaxis y se debe retirar 8 caries. ¿Sí? Recuerden que esta es una manera de ejemplo, el doctor pues sabrá qué es lo que va a colocar ahí en esta información. Si esto es todo lo que tenemos en nuestra historia clínica, le decimos aquí agregar historia clínica. Si todo está bien, el programa nos dice en un mensaje se ha agregado correctamente los datos del paciente en la tabla de la historia clínica. Vamos a ver la historia clínica del paciente. Entonces volvemos a ingresar a historia clínica y nos ubicamos en la pestaña ver historia. Entonces aquí nos dice que para buscar el paciente digitamos aquí el código 79, aquí 79 000, le decimos buscar código, él nos regresa a la primera ventana, nos venimos de nuevo a la segunda ventana y aquí tenemos toda la información de él. Vamos a suponer que nos olvidamos colocarle que hay que colocar una cirugía, que hay que hacerle una cirugía, y podemos modificar todo el resto de la historia clínica. Por supuesto, esta no es una práctica que sea muy común que se encuentre. Para poder modificar nuestra historia clínica nos va a requerir siempre una segunda clave. Si no la colocamos, el programa nos va a decir que sin la segunda clave no lo va a dejar hacer. Si colocamos una clave cualquiera, pues no lo va a permitir. La clave en nuestro ejemplo en la empresa Pruebas, en este demo, es modificar. Una vez que lo digitemos y pulsemos el botón modificar, nos dice que se han agregado correctamente los datos, se han modificado. Podemos proseguir a volver a ver nuestra historia clínica, ver historia clínica de código 79, buscar código, ver historia clínica, y está el cambio aplicado. ¿Listo? Esto es en cuanto al tema de las historias clínicas. Vamos ahora a hablar del odontograma. Entonces aquí nos sale, para poder registrar, buscamos con el número de cédula, el código que es el mismo, decimos buscar código. Si nos aparecen los datos, entonces podemos proseguir. Y aquí tenemos una imagen de ubicación donde está la parte superior derecha, la parte superior izquierda, la parte inferior derecha, la parte inferior izquierda, perdón, derecha, con unos números. Entonces aquí vamos a colocar lo que encontramos. En la pieza 18, por ejemplo, vamos a encontrar que encontramos una carie, en la pieza 17 la encontramos picada, la pieza 16 está reemplazada, la pieza 15 está en buen estado. Si está en buen estado, pues lo podemos dejar en blanco, no hace falta. Vamos a colocar por ahora que solamente hay una carie en la pieza 18, en la pieza 12 y en la pieza 33. ¿Sí? Aquí podemos colocar todo tipo de información de acuerdo a cada pieza que encontremos. Antecedentes, ninguno. Diagnóstico final, entonces retirarle las caries y preparar la pieza 25 para extracción. Vamos a encontrar que la pieza 25 diente dañado, reemplazar. ¿De acuerdo? Entonces agregamos nuestro odontograma y nos dice que se ha agregado correctamente los datos. Si quisiéramos ver de nuevo el odontograma, nos ubicamos de nuevo en el odontograma, le decimos ver registro, ubicamos la cédula de nuestro paciente, el código con el que lo hemos creado, nos regresamos a ver registro y aquí encontramos toda la información. Si requerimos modificar algo de nuestro odontograma, entonces lo podemos hacer y finalmente tendríamos que digitarle la segunda clave para que el cambio sea aplicado. Listo, eso es en cuanto al tema del odontograma. Y finalmente la evolución de la historia clínica. Esta es cada vez que el paciente viene a control.
Entonces ubicamos aquí, llamamos con el código a nuestro paciente, se nos fue un 0 de más, dice que ese código no existe. Este sí es 79 millones a 79. Aquí buscar código, nos trae la historia clínica. Aquí no podemos modificar nada de la historia clínica, por más que le coloquemos, el programa no va a guardar nada, porque para modificar la historia clínica ya vimos por dónde era. Aquí nos va a ubicar las veces que ha venido el paciente. Como lo acabamos de crear y no ha venido la primera vez, por eso no sale nada, sale en blanco. Si nos vamos a la parte inferior, después de revisar toda la historia clínica, aquí colocamos lo que encontramos en la cita de control de evolución. Entonces aquí tenemos de color azul, esto es lo que vamos a registrar. La fecha del control, pues supongamos que el programa siempre coloca la fecha actual. Aquí podemos cambiarlo si pertenecía a la de ayer y se nos olvidó agregarlo. Sistemas de evolución. Paciente presenta dolor en las piezas tratadas. Diagnóstico de la evolución. Se encuentra que todo está correcto y el paciente está evolucionando perfectamente. Para poder incluir este resultado de control, también nos va a pedir la segunda clave, modificar, y agregamos la evolución de la historia clínica. Y nos dice se ha agregado correctamente la cita de control. Si quisiéramos otra vez, vuelve el paciente para otra cita de control, regresamos acá, buscamos a nuestro paciente, 79 millones. Y lo primero que nos muestra el programa es la cita anterior. De esta manera vamos a seguir registrando, vemos toda la historia clínica para recordar lo que tiene el paciente, y aquí registramos entonces la nueva historia clínica. Vamos a suponer que esto fue el día 19. Paciente se encuentra mejor, y aquí decimos cicatrización de la cirugía perfecta. Cicatrización, y colocamos modificar y agregamos. Y de esta manera, cada vez que el paciente venga a cita de control o quisiéramos revisar qué ha pasado en la evolución del paciente, pues nos ubicamos en este menú, y aquí ya nos aparecen todas las dos veces. Vino el día 17, el día 19, lo que encontramos, lo que se encontró de diagnóstico, quién fue el doctor que lo trabajó y de qué fecha realmente ingresó en el sistema. Aquí de todas formas revisamos que sí sea la misma cédula. Y por ahora esto es básicamente lo que tenemos en nuestra versión especializada de odontología. Recordemos que en la parte de ficheros ahora vamos a encontrar el campo de EPS para poder registrar una EPS. Y si quisiéramos pedir alguna historia clínica que quisiéramos pasar a Excel para efectos de algo, nos ubicamos en el botón de mercadeo y aquí abajo vamos a encontrar historias clínicas, y acá podemos buscar a nuestro paciente, le decimos listar y encontramos a Santiago Cruz junto con los controles de las citas de control. Cuando nos dice citas de control es porque esto es el resultado de las citas de control, y acá encontramos ya los datos de la historia clínica, y así tenemos toda la información del paciente que podemos exportar a Excel. Más adelante, cuando veamos el capítulo de informes, van a aprender cómo exportar esta información a Excel de una manera muy fácil. ¿Listo? Eso es todo por ahora en la versión especializada de odontología. Sigan viendo el resto de los videos. Recuerden que el resto del funcionamiento del programa es igual a como lo van a ver en el resto de los videos de capacitación.